Un calor pesado y sofocante se cernía sobre la pequeña ciudad colombiana de San Juanito. El aire estaba empapado de humedad y olía a asfalto caliente. Los ventiladores zumbaban en el viejo edificio de la fábrica de Costuras del Norte, pero solo soplaban aire caliente, sin aliviar a las docenas de mujeres inclinadas sobre sus máquinas de coser. Maritza Ocaña se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano, tratando de mantener la vista en su trabajo. Tenía más de 30 camisas de hombre apiladas en su puesto, que tenía que terminar al final del turno. Le dolían los dedos y la espalda, pero seguía pasando metódicamente la tela por debajo de la aguja, asegurándose de que las puntadas fueran rectas. El ruido de docenas de máquinas se mezclaba en un zumbido monótono que al final del día le provocaba dolor de cabeza. «Ocaña, vas retrasada». La aguda voz del maestro Bernal cortó el ruido del taller. «Si no terminas el lote al final del turno, te lo descontaré del sueldo». Maritza no levantó la cabeza, se limitó a asentir y aceleró su trabajo. Sabía que las amenazas no eran vacías. En el último mes ya le habían recortado 2 veces su mísero sueldo por productividad insuficiente. Hubo un tiempo en que habría podido protestar, defender su derecho, pero ahora no. No ahora, cuando cada peso cuenta. En su descanso, Maritza se negó a almorzar, prefiriendo utilizar esos 30 minutos para trabajar. Solo bebió agua y volvió a su máquina de coser mientras las demás mujeres se reunían en la estrecha sala de descanso para comer e intercambiar noticias. «¿No vas a comer?», preguntó Florencia, una mujer de mediana edad que trabajaba en una máquina cercana. «No, tengo que ponerme al día con el plan», respondió Maritza brevemente. «¿Bernal te asustó otra vez? No le hagas caso a ese cabrón, le dice lo mismo a todo el mundo. No puedo arriesgarme, necesito dinero». Maritza no explicó que ya tenía bastantes problemas en casa sin penalidades laborales. Florencia asintió comprensiva y se marchó, dejando a Maritza sola con la máquina zumbona. Al final del turno, Maritza apenas se tenía en pie. Había cumplido su cuota a costa de un dolor insoportable en la espalda y los dedos entumecidos. Cerrando los ojos un momento, se imaginó que estaba en algún lugar lejos de aquí, en la costa, donde soplaba una brisa fresca, donde no había el calor sofocante del taller ni el miedo constante a no tener tiempo, a no terminar, a no ganar. «Mañana a las 7 no llegues tarde», le dijo Bernal al pasar, «y arréglate, que estás fatal». Maritza asintió en silencio, recogió sus cosas y salió de la fábrica. El aire del atardecer era solo ligeramente más fresco que el del interior, pero al menos podía respirar sin el olor a aceite de máquina y sudor. Las calles de la ciudad ya estaban anocheciendo. Las luces se encendían en las ventanas de las casas y las calles se llenaban de hombres que volvían del trabajo, mujeres que se apresuraban a hacer la compra y niños que jugaban en los últimos momentos antes de que sus madres los llamaran a casa. Maritza caminaba despacio, retrasando deliberadamente el momento de volver a casa. Sabía lo que le esperaba allí. O un Rogelio borracho, o, lo que a veces era peor, un Rogelio sobrio y enfadado. 10 años atrás, cuando se casaron, nunca había imaginado que las cosas acabarían así. Él era diferente, alegre, cariñoso, hacía planes para el futuro. Decía que algún día su granja crecería y tendrían una buena vida, pero con el paso de los años, la granja seguía siendo pequeña y apenas daba beneficios. Rogelio empezó a beber, un poco al principio, luego cada vez más, y entonces empezaron las palizas. Al acercarse a la casa, Maritza se dio cuenta de que la luz estaba encendida, lo que significaba que Rogelio ya había vuelto. Respiró hondo, haciendo acopio de fuerzas, y empujó la chirriante puerta. No había señales de trabajo en el patio. Los parterres de guindillas y tomates que intentaba cultivar en su tiempo libre estaban llenos de malas hierbas. Las arrancaría ahora, pero no le quedaban fuerzas ni para eso. Al abrir la puerta, Maritza sintió de inmediato el olor del alcohol.
Rogelio estaba sentado a la mesa, con una botella de aguardiente medio vacía delante. «Por fin estás aquí», murmuró sin levantar la vista. «¿Dónde te habías metido?» «Estaba en el trabajo, Rogelio, lo de siempre», contestó Maritza en voz baja, entrando en la pequeña cocina. «¿Has cenado?» «¿Qué demonios es cenar? La casa está vacía, la nevera está vacía», soltó, tomando otro sorbo. ¿Qué clase de esposa ni siquiera puede alimentar a su marido? Maritza abrió la nevera en silencio. Había comida suficiente para preparar una cena sencilla. Sacó las verduras y empezó a cortarlas para la salsa, intentando no provocar a su marido. Las manos le temblaban de cansancio y esfuerzo. «Tengo mi sueldo», dijo ella, esperando distraerlo. «Mañana compraré pollo en el mercado y haré tu plato favorito». «¿Tu sueldo?» Rogelio rió con amargura. «Los centavos que traes no alcanzan ni para una botella de whisky decente. Rogelio, tenemos que pagar la factura de la luz y todavía hay una deuda de agua». «Cállate», golpeó la mesa con el puño y la botella rebotó. «¿Crees que no sé lo que tenemos que pagar? ¿Crees que soy idiota? Llevo todo el día trabajando mientras tú jugueteabas con tus trapos». Maritza se mordió el labio. Sabía que Rogelio probablemente había pasado el día en el bar de Paco, donde se reunían todos los vagabundos de la zona. La granja llevaba semanas sin dar señales de trabajo. «No me refería a eso», dijo en voz baja mientras seguía cocinando. «Solo quería decirte que había dinero suficiente para todo lo que necesitaras». Rogelio se levantó de la mesa y se acercó a ella. Olía a alcohol y a sudor. La agarró del hombro y la giró bruscamente hacia él. «¿Sabes lo que quiero decir?», siseó acercándose a su cara. «Que eres una esposa inútil, que otros hombres llegan a casa y los reciben con una cena en condiciones, la casa limpia y una sonrisa. ¿Y qué recibo yo? Gruñidos y recriminaciones». «No estoy refunfuñando, Rogelio», intentó hablar Maritza con calma, aunque el corazón le latía con miedo. «Es que hoy estoy muy cansada. Vamos a cenar y me cuentas cómo te ha ido el día». Rogelio le apretó el hombro con más fuerza y ella hizo una mueca de dolor. Por un momento pensó que la iban a golpear, pero de repente llamaron a la puerta. Rogelio la soltó y volvió a la mesa, bebiéndose otro trago de alcohol. «Abre», murmuró. «Tu suegra favorita debe de estar aquí». Maritza se dirigió a la puerta y la abrió. Era, en efecto, Olimpia Valdés, la madre de Rogelio, una mujer delgada y alta, de labios apretados y mirada penetrante. A pesar de su edad, se mantenía erguida como un palo y siempre iba impecablemente vestida, incluso para una simple visita a su hijo. «Buenas noches, Olimpia», dijo Maritza, tratando de ocultar su decepción. «¿Buenas noches?» Su suegra echó un vistazo al pasillo, observando el polvo en el zapatero. «Veo que sigues en el mismo sitio». Olimpia entró en la habitación donde estaba sentado Rogelio y su rostro se suavizó al ver a su hijo. Rogelio, hijo, se acercó y le dio un beso en la mejilla, fingiendo no notar el olor a alcohol. «¿Qué tal? ¿Cómo va la granja?» «Bien, mamá», respondió él, tratando visiblemente de hablar con más claridad. «¿Qué te trae por aquí? ¿Acaso una madre necesita una excusa para visitar a su hijo?» Se sentó frente a él, colocando un pequeño paquete sobre la mesa. «Te he traído queso fresco de Rosalía. Te manda recuerdos». Maritza siguió cocinando en la cocina, escuchando su conversación. Rosalía era la hija de una amiga de Olimpia, soltera y de familia decente. Su suegra la mencionaba cada vez que podía, insinuando a su hijo que se había equivocado al casarse con Maritza. «Rogelio, ¿estás bebiendo otra vez?», preguntó por fin Olimpia en un tono en el que el reproche se mezclaba con la simpatía. «Me prometiste...» «Mamá, no empieces», gruñó él. «Había sido un día duro». «Lo comprendo, hijo, lo comprendo». Olimpia le acarició el brazo. «Pero tienes que ser fuerte. Eres el hombre de la casa». Luego alzó la voz, claramente, para que Maritza pudiera oírla. «Necesitas apoyo, no reproches.
Una esposa normal debe crear una atmósfera en la casa que haga que un hombre quiera volver, para que se sienta como un rey en su propia casa. Maritza apretó los dientes, pero guardó silencio. Cualquier palabra para justificarse solo empeoraría las cosas. Déjame ver qué está cocinando. Olimpia se levantó y se dirigió a la cocina. Echó una mirada crítica a la tabla de cortar con las verduras troceadas y sacudió la cabeza. ¿Y esto es la cena para un hombre que lleva todo el día trabajando? Chasqueó la lengua. En mis tiempos, las mujeres sabían cocinar. Enseñé a todas mis nueras menos a ti. Siempre fuiste demasiado orgullosa para mis consejos. Yo solo cocino lo que tengo en casa, Olimpia, replicó Maritza en voz baja. Si quieres, puedes enseñarme a hacerlo mejor. Ah, ¿ahora quieres mi consejo? La suegra sonrió. Después de 10 años, creo que es demasiado tarde. Rogelio se merece algo mejor. Volvió a la habitación de su hijo, dejando a Maritza sola con palabras no dichas y amargura. Desde la sala llegaba su conversación. Olimpia contaba los últimos chismes, cuidándose de mencionar a las familias acomodadas de sus conocidos, donde las esposas saben cuál es su lugar y forman un hogar acogedor. La cena transcurrió en un ambiente tenso. Olimpia apenas tocó su comida, apartando desafiante su plato y murmurando algo sobre comida insípida. Rogelio, azuzado por la presencia de su madre, se volvió cada vez más agresivo, criticando desde la comida preparada hasta la forma en que Maritza doblaba las toallas en el baño. «No sabes hacer nada bien», concluyó mientras Maritza recogía la mesa. «A veces pienso que me casé con la mujer más tonta de Colombia». «Eras joven, hijo», suspiró Olimpia. «Todos cometemos errores cuando somos jóvenes». Maritza lavó los platos en silencio, con lágrimas en los ojos. No dejaría que la vieran llorar. Esta noche, no. Cuando Olimpia se marchó, Rogelio terminó el resto de su aguardiente y se acostó en silencio, dándole la espalda a la pared. Maritza se tumbó en el borde de la cama, intentando no tocar a su marido. En el silencio de la noche, miró al techo, pensando en cómo su vida se había convertido en esto. ¿Dónde estaba el punto en el que podía cambiarlo todo? ¿Acaso existía? El día siguiente empezó como siempre. Maritza se levantó temprano, preparó café y un desayuno sencillo para Rogelio, a quien le costó despertar. Estaba sombrío y taciturno después de la borrachera de la noche anterior, pero al menos no era agresivo. Le dejó el almuerzo en la nevera y se marchó a la fábrica. El día se alargó lentamente. Maritza recibía miradas compasivas de Florencia. Al parecer, el moratón de su hombro aún era visible, a pesar de la manga larga de su blusa. Hacia el final del turno, Bernal anunció que la semana siguiente tendría que hacer horas extras debido a un gran pedido. Maritza calculó mentalmente cuánto dinero extra podría llevar a casa. Tal vez fuera suficiente para que Rogelio estuviera de mejor humor. De camino a casa, se detuvo en una pequeña tienda de comestibles y compró una botella de la cerveza favorita de Rogelio y algo de fruta fresca. Un pequeño gesto que tal vez aliviaría su estado de ánimo. Al acercarse a la casa, Maritza oyó música alta y voces masculinas. Se le encogió el corazón. Rogelio había vuelto a traer a sus amigos y estaban bebiendo. Aquello no presagiaba nada bueno. Cuando abrió la puerta, vio a Rogelio y a 3 de sus amigos sentados a una mesa con botellas y cartas. Los ceniceros rebosaban de colillas y en el suelo había migas y trozos de comida. La limpieza de la mañana se había echado a perder. «Ahí está mi belleza», anunció Rogelio en voz alta cuando la vio. Tenía los ojos nublados por el alcohol. «Chicos, os presento a mi mujer. La única mujer capaz de arruinar hasta la cena más sencilla». Los hombres se rieron y Maritza intentó sonreír, fingiendo tomárselo a broma. «Hola», saludó a los invitados. «Rogelio, te he comprado una cerveza que te gusta». «¿Cerveza?», hizo una mueca. «Aquí bebemos aguardiente, nena. Puedes beberte la cerveza tú mismo».
Maritza entró en la cocina, dejó la compra y miró el desorden. Tendremos que limpiarlo. Empezó a ordenar en silencio, esperando no llamar la atención de los borrachos. «Oye, Rogelio, tienes suerte de tener mujer», dijo uno de los hombres, Pedro, un viejo amigo de su marido. «La mía habría montado un berrinche por un lío como este». «La mía sabe cuál es su sitio», sonrió Rogelio. «¿Verdad, Maritza?» Ella asintió, sin dejar de limpiar. Le vinieron a la mente los primeros años de su matrimonio. Rogelio nunca se habría permitido hablar así de ella delante de sus amigos. Se había sentido orgulloso de ella. La había presentado a todos como mi bella esposa. ¿Qué ha cambiado? Todo y nada. La velada se alargó insoportablemente. Los amigos de Rogelio no se marcharon hasta pasada la medianoche, dejando tras de sí un desastre aún mayor. Rogelio, muy borracho, se desplomó en el sofá y roncó casi de inmediato. Maritza siguió limpiando en silencio, solo interrumpida por sus ronquidos. Cuando por fin se acostó, eran más de las 12. Unas horas de sueño intranquilo y de nuevo en pie, a trabajar, el círculo sin fin. La mañana comenzó con gritos. Rogelio se despertó con una resaca brutal e inmediatamente desató su ira contra Maritza. «¿Dónde están mis camisas limpias? ¿Por qué nunca hay orden en esta casa?» Se revolvió por la habitación, derribando sillas y tirando cosas. «Haces algo más que tu estúpida fábrica». Maritza sacó en silencio del armario una camisa limpia que había planchado ayer, pero Rogelio la tiró al suelo furioso. «Esa no. Me estás tomando el pelo. Quiero la camisa azul». «Rogelio, no tienes una camisa azul. Tienes una blanca y una gris», replicó Maritza con calma, recogiendo la prenda caída. «No te atrevas a llevarme la contraria». La agarró por el pelo y tiró de ella con tanta fuerza que se le saltaron las lágrimas. «He dicho azul». «Está bien. Volveré a mirar», dijo ella a través del dolor, y él la soltó. Maritza volvió a abrir el armario, fingiendo buscar una camisa que no existía. En ese momento Rogelio cogió su cartera y se dirigió a la puerta. «Ya me voy, y no te atrevas a volver a hacer esa porquería que cenaste anoche. Cómprate comida normal», le espetó y salió dando un portazo. Maritza se tumbó lentamente en la cama, masajeándose el cuero cabelludo dolorido. Llegaría tarde al trabajo, pero ahora necesitaba un minuto para recomponerse, solo un minuto de paz y tranquilidad. El día en la fábrica pasó como un borrón. Bernal la reprendió por llegar tarde, amenazándola con descontarlo de su sueldo, pero Maritza apenas escuchó sus palabras. Sus manos hacían automáticamente el trabajo y sus pensamientos vagaban muy lejos. Florencia intentó hablarle varias veces, pero al ver su estado, se retiró. Al volver a casa, Maritza se encontró con que Rogelio ya estaba allí, y otra vez borracho. Estaba sentado en la sala, con la mirada perdida en la nada y una botella casi vacía a su lado. «Rogelio», comenzó con cautela, «compré carne para el asado, tu favorita, con patatas y guindilla». Él la miró con ojos turbios, y por un momento ella creyó que no la reconocía. «Tú», dijo al fin, «lo has estropeado todo». «¿De qué estás hablando?» Ella puso las bolsas sobre la mesa. «De tu vida». Se levantó bruscamente, balanceándose. «Arruinaste mi vida. Podría haberme casado con Carlota, la hija de los Méndez. Habría tenido una vida normal, un hogar normal. Esto no». Puso su mano alrededor de su humilde casa. «Rogelio, estás borracho. Hablemos cuando estés sobrio». Maritza intentó ir a la cocina, pero él le cerró el paso. «No, hablemos ahora. Quiero saber por qué eres tan inútil. ¿Por qué no puedes ser una esposa normal?» «No entiendo qué quieres de mí», dijo ella en voz baja. «Trabajo todo el día, cocinando, limpiando, lavando. ¿Qué más se supone que tengo que hacer?» «Deberías estar agradecido», gritó él. «Agradecido de haberme casado contigo, por haberte aguantado todos estos años, por haberte dejado vivir en mi casa». «También es mi casa», objetó Maritza,
atreviéndose a resistirse por primera vez en muchos días. Yo también puse mi energía y mi dinero en ella. Rogelio se quedó inmóvil un instante, con los ojos entrecerrados. Luego, sin previo aviso, giró en redondo y la golpeó en la cara con la palma abierta. El golpe fue tan fuerte que Maritza salió volando contra la pared. «¡No te atrevas a traicionarme!», rugió, pisándola. «¡Jamás! ¿Lo has entendido?». Maritza se llevó la mano a la mejilla ardiendo, sintiendo el sabor metálico de la sangre en la boca. Asintió, sin confiar en su voz. «Ahora me voy, y cuando vuelva, asegúrate de que la casa esté ordenada y tenga una cena en condiciones». Rogelio cogió su chaqueta y salió, dando otro portazo. Maritza se deslizó lentamente por la pared hasta el suelo. Solo ahora se permitió llorar. Sollozos silenciosos sacudieron su cuerpo y las lágrimas se mezclaron con la sangre de su labio roto. ¿Cuánto tiempo más podría vivir así? ¿Cuántos golpes más podría recibir? ¿Cuántas humillaciones más podría soportar? Cuando las lágrimas se secaron, Maritza se levantó, se lavó la cara con agua fría y miró su reflejo en el pequeño espejo que había sobre el lavabo. Ya se le había hinchado la mejilla y se le veía una herida en el labio. Se la enjuagó suavemente y se puso un paño frío en la mejilla. La casa se había convertido para Maritza en una trampa de la que no veía salida. Tras otro ataque de ira de Rogelio, salió corriendo y vagó por la ciudad hasta que sus piernas se negaron a llevarla más lejos. Encontró un lugar apartado en las afueras donde nadie podía verla, una pequeña arboleda detrás de un almacén abandonado. Allí dio rienda suelta a las lágrimas que había estado conteniendo durante todo el día. El silencio y la soledad la aliviaron temporalmente. Aquí no había miradas críticas de su suegra, ni gritos ebrios de su marido, ni interminables exigencias y reproches. Aquí podía respirar libremente. El sol se estaba poniendo cuando Maritza se obligó a levantarse y caminó lentamente hacia su casa. Cada paso era difícil, como si tuviera las piernas llenas de plomo. Todo su ser se resistía a volver al infierno que una vez había llamado hogar. Pero no tenía elección. Al acercarse a la casa, rezó para que Rogelio no hubiera regresado o para que ya estuviera dormido, pero sus esperanzas se desvanecieron cuando vio la luz en las ventanas. Respirando hondo, Maritza abrió la puerta de un empujón, preparada para otra andanada de regaños. Para su sorpresa, Rogelio no la recibió enfadado, sino con una excitación desacostumbrada. Se agitaba por la habitación, agitando los brazos y murmurando algo para sí mismo. Cuando se fijó en Maritza, se detuvo, con los ojos brillándole febrilmente, pero no por el alcohol. «¿Dónde te habías metido?», preguntó, pero no dejó que ella respondiera. «No importa. Maritza, no te vas a creer lo que ha pasado». Ella se quedó paralizada en la puerta, sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Rogelio rara vez la llamaba por su nombre en los últimos años, prefería dirigirse a ella como «va» o simplemente saludarla con la mano. «¿Qué te pasa?», preguntó con cautela, aún esperando que la pillaran. «Tomás Uribe. Tomás Uribe se ha fijado en mi finca», exclamó Rogelio, saltando hacia ella y agarrándola de los brazos. «¿Te das cuenta de lo que significa?». Maritza había oído el nombre. Tomás Uribe era el empresario más poderoso de su pueblo y de los alrededores. Poseía una cadena de supermercados, varios restaurantes y la mayor plantación de café de la región. Su palabra tenía peso, su amistad abría puertas, su disputa podía destruir cualquier negocio. «¿Cómo es posible?», preguntó ella, aún sin creerse lo que estaba oyendo. Rogelio la sentó a la mesa y le sirvió una taza de café por primera vez en mucho tiempo antes de continuar. Hoy estaba en el mercado, vendiendo lo que quedaba de la cosecha de guindillas, y Javier, ya sabes, que trabaja como encargado para Uribes, dice que su jefe busca proveedores locales de verduras frescas para sus restaurantes y que le han hablado muy bien de la calidad de mis productos.
Maritza escucha con la respiración entrecortada. Hacía tiempo que no veía a su marido tan entusiasmado. Javier me ha invitado a conocer mañana al mismísimo Uribe. Rogelio golpeó la mesa con la palma de la mano. ¿Te lo imaginas? Si escoge mi finca como proveedora, seremos ricos, Maritza. ¡Ricos! Eso es maravilloso, dijo ella con cuidado, aún sin creer que pudiera ser verdad. Necesito una camisa limpia, comenzó a quejarse Rogelio. Y tenemos que preparar muestras de nuestros mejores productos y un plan para ampliar la granja. He oído que a Uribe le gusta la gente ambiciosa. Hay que estar presentable, murmuró. ¿Me compro un traje nuevo? No, no tengo tiempo. Te parecerás a mi viejo traje, el azul oscuro. Claro, Maritza se levantó para poner el agua a planchar. ¿Quieres que te prepare la cena? No, no quiero, hizo un gesto con la mano. No tengo tiempo para comer. Tengo que pensar en todo. Es una oportunidad única en la vida. Maritza se puso manos a la obra, sacando el traje que Rogelio no se había puesto desde el día de su boda. Lo guardaban en un estuche especial, que ella abría cada pocos meses para airear el contenido y asegurarse de que no hubiera polillas en la tela. Rogelio, mientras tanto, correteaba por la casa, anotando cosas, murmurando, haciendo planes. Mientras la plancha se calentaba, Maritza se tocó suavemente la mejilla, que empezaba a adquirir un tono azulado. Mañana tendría que aplicarse más base de maquillaje para disimular el moratón en el trabajo. No quería volver a ver la lástima en los ojos de Florencia. Planchar el traje le llevó más de una hora. Maritza trató de que todo saliera perfecto, consciente de la importancia de la reunión para Rogelio, y por lo tanto también para ella. Si las cosas mejoraban, tal vez él dejaría de beber. Tal vez volvería el Rogelio que ella había amado. La noche fue agitada. Rogelio no pudo dormir durante mucho tiempo, no paraba de saltar, anotar cosas, murmurar números. Maritza yacía a su lado con los ojos abiertos, pero él parecía ajeno a su existencia, completamente absorto en sus planes. Por la mañana se levantó temprano para prepararle el desayuno y el almuerzo para la reunión. Rogelio estaba inusualmente sereno y serio. Incluso le dio las gracias por una camisa nueva y se despidió antes de marcharse, un detalle que ella no recordaba desde hacía meses. El día en la fábrica transcurrió con una lentitud angustiosa. Maritza no podía concentrarse en su trabajo. Sus pensamientos volvían una y otra vez a su marido y a su reunión con Uribe. ¿Y si todo salía bien? ¿Y si esto realmente cambiaba sus vidas? Tenía miedo de tener esperanzas, pero una pequeña llama de esperanza seguía latente en el fondo de su mente. De vuelta a casa, compró alimentos frescos para la cena, gastando más de lo habitual. Hoy era un día especial y quería celebrarlo, independientemente del resultado de la reunión. Al acercarse a la casa, oyó unas carcajadas. Rogelio. ¿Se estaba riendo? ¿Significaba eso que había ido bien? Maritza aceleró el paso, casi corrió. Cuando abrió la puerta, vio a su marido sentado a la mesa con una botella de champán. Champán de verdad, no el vino espumoso barato que habían comprado para Nochevieja. «Maritza», exclamó al verla, «ven aquí, celébralo conmigo». Ella se acercó con cautela sin dar crédito a lo que veían sus ojos. Rogelio estaba sobrio y feliz. «¿Ha salido todo bien?», preguntó temerosa de oír la respuesta. «Claro que sí». Se levantó y la abrazó de repente. «Uribe ha firmado un contrato conmigo, un contrato, Maritza, para suministrar verduras a todos sus restaurantes y a 2 supermercados. También me va a conceder un préstamo para ampliar mi granja y poder cultivar más». Maritza sonrió involuntariamente. Su entusiasmo era contagioso. «Es maravilloso, Rogelio. Me alegro mucho por ti». «Por nosotros, Maritza, por nosotros». Levantó la copa. «Este es un nuevo comienzo. Vamos a vivir como reyes». Se sentaron a la mesa y Rogelio relató la reunión, describiendo cada detalle, cómo era el despacho de Uribe,
cómo escuchaba atentamente sus propuestas, cómo discutieron los términos de la cooperación. ¿Sabes lo que dijo? Rogelio se inclinó hacia ella. Dijo que yo era exactamente el hombre que buscaba, decidido, informado, con buena reputación. Maritza no preguntó cómo Rogelio, que en los últimos años había bebido más que trabajado, podía tener una buena reputación en los círculos empresariales. No era el momento para esas preguntas. ¿Y cuándo empiezas?, preguntó. A partir de mañana. Rogelio volvió a llenar los vasos. Uribe me da un adelanto para que pueda comprar semillas y contratar a un par de trabajadores. Necesitamos ampliar la producción, aumentar la gama. No solo quiere chiles y tomates, sino también hierbas, diferentes variedades de pimientos e incluso frutas exóticas. Maritza escuchaba, sin acabar de creerse lo que estaba ocurriendo. Era como un sueño del que temía despertar. «Tendrás que salir de la fábrica», dijo Rogelio de repente. «Voy a necesitar tu ayuda en la granja». ¿Qué? No estaba segura de haber oído bien. «No puedes seguir trabajando en esa maldita fábrica cuando nuestro propio negocio está creciendo», explicó él. «Necesito tu ayuda, llevar los registros, supervisar a los empleados, ayudar con la siembra». Maritza no sabía qué decir. Por un lado, la idea de no volver a la sofocante fábrica era tentadora. Por otro, la perspectiva de depender completamente de Rogelio la aterrorizaba. «Ya, me lo pensaré», dijo finalmente. «Quizá deberíamos ver primero cómo van las cosas con el nuevo contrato». Rogelio frunció el ceño, pero recuperó rápidamente el buen humor. «Como quieras, pero pronto verás por ti mismo que no será necesario. Ganaremos 10 veces más que tu mísero sueldo». La cena transcurrió en un ambiente de alegría y esperanza poco habitual en su casa. Rogelio hablaba de planes, soñaba en voz alta, hacía planes de futuro. Maritza escuchaba y trataba de creer que todo aquello no era una ilusión, que mañana no se despertaría borracho y agresivo. Antes de dormirse, Rogelio la abrazó de repente y le susurró: «Gracias por haber estado conmigo todo este tiempo. Ahora todo será diferente, te lo prometo». Maritza no contestó, pero en la oscuridad dejó que lágrimas de alegría y alivio rodaran por sus mejillas. Quizá no todo estaba perdido. Tal vez su matrimonio aún pudiera salvarse. Las semanas siguientes fueron un torbellino de acontecimientos. Rogelio cambió de verdad. Se levantaba al amanecer, trabajaba en la granja hasta altas horas de la noche, planificando, ampliando la propiedad, contratando peones. Dejó de beber, incluso renunció a la cerveza en la cena, alegando que necesitaba la cabeza despejada para los negocios. Maritza seguía trabajando en la fábrica, pero ahora solía ausentarse para ayudar a su marido con el papeleo o las compras de la finca. Bernal no estaba contento con sus frecuentes ausencias, pero ella ya no temía sus amenazas. Ahora tenían dinero. El primer gran pago de Uribe les permitió renovar el vestuario, comprar muebles nuevos para la casa e incluso una vieja camioneta para transportar los productos. Rogelio insistió en que Maritza eligiera un vestido y unos zapatos bonitos. «Eres la mujer de un hombre de negocios de éxito», le dijo. «Tienes que estar a la altura». Eligió un modesto vestido azul marino que ocultaba las marcas de viejos moratones en los hombros y la espalda. Rogelio ya no le levantaba la mano, pero los recuerdos de las palizas seguían frescos y Maritza no conseguía relajarse en su presencia. Una noche, mientras cenaban en el porche recién amueblado, Rogelio dijo: «Tomás nos ha invitado a cenar a su restaurante el próximo viernes». Maritza se quedó paralizada con el tenedor en la mano. «¿A nosotros? ¿Los dos?» «Por supuesto», sonrió Rogelio. «Quiere conocer a mi mujer. Le he hablado mucho de ti». «¿Qué le has contado?», preguntó ella con cautela. «Solo cosas buenas, no te preocupes», hizo un gesto con la mano. «Que me ha apoyado todos estos años, que siempre ha creído en mí. Respeta los valores familiares». Maritza asintió, dudando si decir que no era así en absoluto, que los últimos años habían sido una pesadilla,
no una historia de apoyo y fe. Me pondré un vestido nuevo, dijo. Bien, se alegró Rogelio. Y Maritza, esta es una cena muy importante. Tomás es un hombre poderoso y necesito su favor. Entiendo, respondió ella. Me comportaré como es debido. Sé que puedes ser encantadora cuando quieres, le guiñó un ojo. Sé tú misma, pero, por supuesto, no menciones ya sabes, el pasado, mis debilidades. Maritza se dio cuenta de que se refería a su alcoholismo y su violencia, como si fueran solo dao y no años de pesadilla para ella. Por supuesto, aceptó en voz baja. No diré nada que pueda dañar tu reputación. Por eso te quiero. Rogelio alargó la mano y le apretó la palma. Siempre sabes lo que es importante. Maritza esbozó una sonrisa, pero sus entrañas se cerraron ante sus palabras. La amaba por ocultar sus pecados, no por ser quien era. La semana anterior a la cena transcurrió preparada. Maritza encontró fuerzas para dejar la fábrica, una decisión que la aterrorizó y la liberó a la vez. Bernal estaba furioso, pero por primera vez ella no sintió miedo de su disgusto. Ahora se dedicaba por entero a la granja y a la casa. Rogelio insistió en que contrataran a una au pair, una mujer mayor de un pueblo vecino que venía 3 veces por semana a limpiar y cocinar. Esto permitió a Maritza pasar más tiempo en la granja, donde se encargaba de la contabilidad y el control de calidad. La explotación se estaba transformando ante sus ojos. Rogelio amplió las plantaciones, construyó invernaderos para cultivar hortalizas fuera de temporada e instaló un sistema de riego. Trabajaba incansablemente, olvidándose a menudo de comer y descansar. Maritza se alegraba en silencio de estos cambios, pero en el fondo tenía la sensación de que todo era demasiado bueno para ser verdad. El día anterior a la importante cena con Tomás, Olimpia les visitó. No había aparecido desde que Rogelio había anunciado el contrato, y Maritza esperaba que siguiera así el mayor tiempo posible. Pero era evidente que la suegra no podía mantenerse al margen del éxito de su hijo. «Rogelio, hijo mío», exclamó, entrando en casa sin llamar como hacía siempre. «Estoy tan orgullosa de ti». Lo abrazó, ignorando a Maritza como si no estuviera en la habitación. Todo el pueblo habla de tu éxito y de lo mucho que te aprecia el mismísimo Tomás Uribe. Gracias, mamá, se sonrió Rogelio. Sí, las cosas van muy bien. ¿Quieres ver los nuevos invernaderos? Claro, cariño, se volvió hacia Maritza. ¿Y tú? Veo que por fin has dejado esa fábrica tuya. Ya era hora de que empezaras a hacer aquello para lo que están hechas las mujeres, el hogar y la familia. Maritza apretó los dientes, pero no dijo nada. No merecía la pena estropear el buen humor de Rogelio antes del gran día. Maritza es ahora mi principal ayudante en la granja, intervino de pronto Rogelio. Lleva todos los registros y controla la calidad de los productos. Tomás aprecia mucho su trabajo. Olimpia apretó los labios, sin esperar tal apoyo de su hijo. Bueno, está bien que por fin haya aprendido a ser útil, murmuró. Aunque siempre pensé que la contabilidad no era cosa de mujeres. Los tiempos cambian, mamá, le guiñó Rogelio a Maritza. Ven, te enseñaré el nuevo sistema de riego. Salieron y dejaron a Maritza sola en casa. Se hundió en una silla, incapaz de creer lo que acababa de ocurrir. Rogelio la había defendido delante de su madre. Eso no ocurría desde los primeros meses de matrimonio. ¿Acaso los milagros existen? Olimpia permaneció en la granja durante varias horas, inspeccionando cada rincón, dando consejos no solicitados y lanzando de vez en cuando algún comentario mordaz a Maritza. Pero Rogelio no parecía darse cuenta, completamente absorto en contarle sus éxitos y planes. Mañana cenaremos con Tomás en su restaurante, informó orgulloso a su madre. Quiere hablar de ampliar nuestra cooperación. ¡Ay, hijo! ¡Qué honor! Olimpia se salpicó las manos. Debes estar impecable y comportarte de tal manera que él siga respetándote.
miró a Maritza. Y tú también procura no avergonzar a tu marido. ¿Sabes hablar así a la gente? ¿Hablar de qué? Maritza sabe comportarse, mamá. Volvió a intervenir Rogelio. Es lista y tiene tacto. Si tú lo crees, obviamente, Olimpia discrepó. Pero recuerda, hijo, que tu futuro depende de esta cena. No dejes que nada lo estropee. Cuando su suegra se marchó por fin, Maritza sintió que se liberaba la tensión. Rogelio también pareció alegrarse de que la visita llegara a su fin. No le hagas caso, dijo, rodeando los hombros de Maritza con el brazo. Solo está preocupada por mí. Lo sé, respondió Maritza en voz baja. Siempre quiere lo mejor para ti. Y para los dos, añadió Rogelio. Lo que pasa es que no sabe expresarlo bien. Maritza guardó silencio. Sabía demasiado bien que Olimpia nunca la había incluido en ese futuro mejor para su hijo. Pasaron la noche anterior al gran día en paz y tranquilidad. Rogelio se acostó temprano, diciendo que quería estar fresco y descansado para su reunión con Tomás. Maritza no pudo dormir durante mucho tiempo, pensando en la cena que se avecinaba y en cómo, de repente, Rogelio había pasado de ser un borracho y un tirano a un marido cariñoso y un hombre de negocios de éxito. ¿Puede la gente cambiar tan drásticamente? ¿O era un fenómeno pasajero y un día volvería a ser el mismo? No sabía la respuesta, pero esperaba que esta vez el cambio fuera real y duradero. 6 meses pasaron como un día. La granja de Rogelio había crecido hasta ocupar el doble de terreno que antes. 3 espaciosos invernaderos, alineados en hilera en el lado sur de la propiedad, le permitían cultivar hortalizas incluso fuera de temporada. Una docena de jornaleros contratados trabajaban de sol a sol, cosechando, cuidando las plantas y empaquetando los productos para enviarlos a los restaurantes y tiendas de Tomás Uribe. La casa también había cambiado mucho. Los viejos muebles habían sido sustituidos por otros nuevos. Las paredes estaban recién pintadas. El patio tenía parterres y una pequeña fuente, lujos con los que Maritza nunca había soñado. La casa tenía ahora aire acondicionado para escapar del sofocante calor y un gran frigorífico, siempre repleto de alimentos frescos. Maritza pasó los dedos por la superficie lisa de la nueva mesa de la cocina. La sólida madera lacada reflejaba la luz matinal que entraba por la ventana. Antes tenían una vieja mesa de plástico con los bordes desconchados en la que habían comido durante años. Ahora estaban rodeados de cosas con las que solo podían soñar. Exteriormente, la vida había mejorado. Rogelio ya no bebía, trabajaba de la mañana a la noche, hacía planes para el futuro. Volvía a ser el hombre del que ella se había enamorado, decidido, enérgico, lleno de ideas. A veces incluso era amable con ella, le regalaba flores, le traía pequeños obsequios de la ciudad. Pero algo en su relación había cambiado irrevocablemente. Maritza no podía olvidar los años de humillaciones y palizas. Cada vez que Rogelio levantaba la mano para arreglarle el pelo o coger algo de la estantería de arriba, ella se estremecía, esperando un golpe. Cada vez que su tono se volvía áspero, su corazón empezaba a latir más deprisa por el miedo. Y Rogelio nunca se había disculpado. Nunca admitió por lo que la había hecho pasar. Era como si el pasado no existiera para él. Solo existía la vida real, con sus éxitos y sus planes. Maritza suspiró y miró el reloj. Eran casi las 11 de la mañana. Rogelio volvería de las plantaciones para comer. Decidió cocinar su plato favorito, asado con pimientos picantes y limón. Tal vez hoy podrían hablar. Tal vez se atrevería a decirle que por las noches aún se despertaba sudando frío al recordar sus palizas. Maritza sacó carne y verduras de la nevera y empezó a cocinar. Sus pensamientos iban de una cosa a otra. A veces pensaba que debían ir a un psicólogo. Hacía poco habían abierto una clínica en la ciudad donde había un especialista de la capital. Pero entonces recordaba la reacción de Rogelio ante tales ideas. No necesitamos los consejos de los demás, ya arreglaremos nuestras vidas.
le decía cada vez que ella insinuaba la posibilidad de buscar ayuda. El asado se cocinaba lentamente, llenando la cocina con el aroma de las especias. Maritza puso la mesa, disponiendo los utensilios para los dos. Las manecillas del reloj marcaban la 1:30, pero Rogelio no regresaba. Tal vez se había retrasado en una reunión con los proveedores de semillas o fertilizantes. A la 1 buscó su teléfono móvil, pero estaba apagado. Era extraño. Rogelio siempre estaba en contacto, temeroso de perder una llamada importante de Tomás Uribe o de otros socios. A las 2 en punto, la ansiedad de Maritza había aumentado. Apagó la cocina, tapó el asado y salió al patio. ¿Debía preguntar a los trabajadores si habían visto al dueño? Se dirigió a los invernaderos, donde solían trabajar la mayoría de los jornaleros. El día era caluroso incluso para su región. El sol abrasaba sin piedad, secando la tierra. De camino a los invernaderos, Maritza se dio cuenta de que las puertas del granero estaban entreabiertas. Extraño, normalmente se mantenían cerradas para proteger al ganado del sol abrasador y de algún que otro animal. Al acercarse al granero, oyó voces. Una pertenecía sin duda a Rogelio, la otra era femenina, melódica, con un ligero acento de la región vecina. Maritza aminoró el paso, escuchando. Risas. Rogelio se reía, pero no como solía hacerlo con ella o con sus socios. Era una risa diferente, íntima, como si solo fuera para la persona con la que la compartía. Se acercó con cautela, la sombra del granero ocultaba su presencia. Los vio a través de una rendija de la puerta. Rogelio estaba apoyado en una gran caja de herramientas de madera. Delante de él, casi pegada a él, había una mujer joven. Llevaba el pelo largo y negro recogido en un moño descuidado, del que asomaban mechones que enmarcaban un rostro ovalado de pómulos altos. Llevaba un sencillo vestido de verano de color rojo intenso, que resaltaba su piel morena y su esbelta figura. «Rogelio, lo prometiste», dijo la mujer en un tono que mezclaba el juego con el reproche. «Ha pasado un mes». «Doris, sabes que es complicado», replicó Rogelio, pero no había irritación en su voz, solo ternura. «Necesito tiempo». «El tiempo siempre apremia». Doris le puso las manos en los hombros. «Pero ahora podríamos estar juntos. ¿Qué te lo impide?» Rogelio suspiró y le rodeó la cintura con los brazos, acercándola. «Sabes que el negocio está repuntando. Uribe valora a los hombres de familia. Si me divorcio ahora, podría afectar a nuestra cooperación. ¿Así que prefieres los negocios a mí?» Doris sonaba resentida. «No, tonta», Rogelio le tocó suavemente la cara. «Nos elijo a los dos. Espera un poco más y lo tendremos todo. Un negocio próspero y nuestro amor. Solo hace falta un poco de paciencia». «La paciencia nunca ha sido mi punto fuerte». Doris hizo un mohín, pero sus ojos sonreían. «Pero tienes muchos otros puntos fuertes», dijo Rogelio roncamente, y se inclinó para besarla. Maritza se apartó de la puerta, incapaz de seguir mirando. Todo en su interior se apretaba, como si una mano invisible le oprimiera el pecho. El aire era denso y le costaba respirar. Retrocedió unos pasos más, intentando moverse en silencio, y luego se dio la vuelta y casi corrió de vuelta a la casa. Su mente daba vueltas a las frases que acababa de oír. Rogelio y aquella mujer, Doris, llevaban tiempo saliendo. Le había prometido el divorcio. Planeaba un futuro con ella, no con Maritza. Cuando llegó a casa, se encerró en el cuarto de baño y abrió el grifo para que el ruido enmascarara sus sollozos. Las lágrimas corrían por sus mejillas y no intentó detenerlas. Durante todo este tiempo, mientras ella había creído en un nuevo comienzo, en el renacimiento de su matrimonio, Rogelio la había engañado. Todas sus palabras sobre nuestro futuro, todas las pequeñas señales de atención habían sido mentiras. Maritza miró fijamente su reflejo en el espejo sobre el lavabo. Ojos enrojecidos, rostro pálido, rastros de lágrimas en las mejillas. ¿A quién había estado engañando todos estos meses?
Incluso cuando Rogelio dejó de beber y de pegarle, no la quiso más. Simplemente había encontrado otra salida para sus emociones, otra mujer. Se lavó la cara con agua fría, intentando limpiarse. ¿Qué hacer ahora? Fingir que no había visto nada. Irse. ¿A dónde? No tenía dinero propio, todo lo que ganaban lo controlaba Rogelio. No tenía amigos que la cobijaran. Años de vivir con un tirano la habían alejado de todos. De repente, Maritza se dio cuenta de que llorar no serviría de nada. Necesitaba tiempo para pensar, para trazar un plan. Decidió comportarse como siempre, no demostrar que conocía la traición de su marido y, mientras tanto, decidir cómo proceder. Cuando Rogelio volvió a casa una hora más tarde, ella le saludó con su habitual sonrisa tranquila. Si notó sus ojos enrojecidos, no lo demostró. «Siento llegar tarde», dijo dándole un beso en la mejilla. Había una reunión con los nuevos proveedores de fertilizantes. No pudimos ponernos de acuerdo sobre los precios. Mentiras. Una mentira tan fácil y natural. Maritza asintió, fingiendo que se lo creía. «He hecho tu asado favorito», dijo, dirigiéndose a la cocina. «Espero que no se haya enfriado demasiado». El almuerzo transcurrió en el ambiente habitual. Rogelio habló de la granja, de planes de expansión, de nuevos contratos. Maritza escuchaba, asintiendo en los lugares adecuados, haciendo las preguntas correctas. Desde fuera, parecían una pareja normal y feliz hablando de su día. Pero por dentro, Maritza sentía que su última esperanza de un matrimonio feliz se desmoronaba. Cada palabra de Rogelio sonaba falsa. Todos sus gestos parecían artificiosos. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿Cómo pudo creer que el hombre que la había humillado y golpeado durante años había cambiado de repente y se había convertido en un marido cariñoso? Por la noche, cuando se acostaban, Rogelio se ponía de espaldas a la pared y no tardaba en roncar. Maritza permanecía con los ojos abiertos, mirando al techo. En la oscuridad, sus pensamientos se volvieron más claros, como si la noche hubiera borrado todas las ilusiones que se había hecho. Tiene que irse, no hay otra salida, pero primero necesita dinero y un plan. No puede huir a ninguna parte sin fondos ni apoyo. Tiene que actuar deliberadamente. Al día siguiente, Maritza decide comprobar los registros financieros de la granja. Como contable de la empresa, tenía acceso a todas las cuentas e informes. Rogelio le confiaba esta parte del trabajo, ya que él mismo se encargaba de la producción y las entregas. Al revisar los documentos en la pequeña oficina instalada en una de las habitaciones de la casa, Maritza descubrió algo extraño. Además de las cuentas oficiales a nombre de la granja de los Valdés, había otra cuenta que ella desconocía. Recibía una parte del pago de los restaurantes de Uribe, no muy grande, pero sí importante. Y solo Rogelio tenía acceso a esa cuenta. Maritza siguió indagando en los documentos y encontró algunas rarezas más. Facturas a nombre de Doris Montalvo por servicios de consultoría que nunca existieron, pagos de alquiler de un piso en la cercana y más grande ciudad de San Cristóbal, y la compra de joyas que Maritza nunca había visto. Todo iba quedando claro. Rogelio no solo salía con Doris, sino que la mantenía económicamente, utilizando el dinero de la finca. Dinero en cuya obtención Maritza participaba directamente. Hizo copias de todos los documentos sospechosos y los escondió en su viejo bolso, en el fondo del cajón de la ropa de invierno. Esto podría serle útil más tarde si decidía luchar por su parte del negocio. Los días siguientes transcurrieron en tensa expectación. Maritza continuó con sus tareas sin mostrar que nada había cambiado. Incluso se obligó a sonreír a Rogelio y a interesarse por sus negocios. Pero en su interior maduraba un plan de fuga. Empezó a reservar pequeñas cantidades del dinero asignado a la casa. No tanto como para que Rogelio no se diera cuenta, pero con el tiempo podría convertirse en una suma considerable. Pensó en su tía Consuela, que vivía en la ciudad de Medellín, a 8 horas en coche de su pueblo. Hacía años que no se hablaban,
pero Consuela siempre la había tratado bien. Tal vez aceptara acoger a Maritza hasta que se recuperara, pero tenía que tener cuidado. Si Rogelio sospechaba que pensaba marcharse, las consecuencias podían ser nefastas. Ahora que tenía dinero e influencias, era aún más peligroso. Una noche, una semana después de que Maritza descubriera la infidelidad de su marido, Rogelio volvió a casa más tarde de lo habitual. Estaba muy animado y silbaba una melodía mientras daba vueltas por la casa. «Tengo noticias para ti», dijo durante la cena. «He contratado a un nuevo administrador para que se encargue del papeleo». Maritza se quedó helada con el tenedor en la mano. «¿Un administrador?», preguntó. «¿Por qué? Yo me encargo de todo el papeleo». «Claro que sí», aceptó rápidamente Rogelio. «Pero el negocio está creciendo y hay más trabajo que hacer. Pensé que te vendría bien algo de ayuda». «Podrías haberlo hablado conmigo antes», dijo Maritza en voz baja. «Al fin y al cabo, yo soy la responsable de esta parte del trabajo». «He decidido darte una sorpresa», sonrió Rogelio, pero sus ojos seguían fríos. «No te preocupes, seguirás siendo la jefa de contabilidad. Solo tendrás un ayudante». «¿Un ayudante?». Maritza sintió un escalofrío. «¿Quién es?». «Doris Montalvo», respondió Rogelio observándola atentamente. «Una chica muy brillante. Acaba de terminar su curso de contabilidad en San Cristóbal. Creo que os llevaréis bien». Maritza apretó el tenedor con tanta fuerza que los dedos se le pusieron blancos. Mete a su amante en casa y obliga a Maritza a trabajar codo con ella. Esto ya era demasiado. «No creo que necesitemos otro administrador», dijo, intentando hablar con calma. «Me las apaño bien sola, y es un gasto innecesario». «La decisión ya está tomada», replicó Rogelio con brusquedad, y por un momento la mirada que ella conocía tan bien brilló en sus ojos. La mirada de un hombre dispuesto a usar la fuerza para insistir. «Doris empieza mañana. Sé amable con ella». Maritza comprendió que era inútil discutir. Él había tomado una decisión, y ninguna discusión serviría de nada. Solo podía obedecer y seguir planeando su huida, ahora con mayor determinación si cabe. A la mañana siguiente, Doris apareció en su puerta a las 9 en punto. Iba elegante y profesional, vestida con un estricto traje color arena, mínimamente maquillada y con el pelo recogido en un moño. Nadie habría adivinado que aquella mujer era la amante de Rogelio, que se reunía con él en secreto en el granero. «Buenos días, señora Valdés», le tendió la mano para estrechársela. «Me alegro mucho de conocerla por fin. El señor Valdés me ha hablado mucho de su trabajo». Maritza le estrechó la mano sintiendo que su interior hervía de rabia y humillación. Pero no lo demostró, manteniendo una educada sonrisa. «Buenos días, señorita Montalvo», dijo. «Espero que disfrute trabajando en nuestra granja». Rogelio los observó con una sonrisa de satisfacción, que no se molestó en ocultar cuando Doris se volvió hacia él. «Estoy seguro de que os haréis amigos», dijo. «Ahora acompaña a Doris a la oficina y explícale lo que va a hacer Maritza». El día se convirtió en una tortura. Maritza tenía que explicarle a Doris los principios del trabajo, enseñarle los documentos, hablarle del sistema contable. Parecía capaz y captaba rápidamente la información, pero Maritza la veía intercambiar miradas furtivas con Rogelio cuando creía que nadie se daba cuenta. Al final del día, Maritza estaba agotada física y emocionalmente. Cuando Doris por fin se marchó, prometiendo volver mañana, Rogelio se acercó a Maritza sentado en su mesa del despacho. «¿Estás contenta con tu nueva ayudante?», preguntó con indisimulada burla. «Parece capaz», respondió Maritza secamente. «Pero, repito, no necesitamos otro administrador, es una pérdida de dinero». «Yo decido lo que necesitamos y lo que no», se abalanzó Rogelio sobre ella, con el rostro repentinamente duro. «Y quiero que Doris trabaje aquí, ¿lo has entendido?». Maritza no contestó, volviendo la espalda a los papeles del escritorio. Eso enfureció aún más a Rogelio. «¿Me has oído?». La agarró del hombro y la giró bruscamente hacia él.
Te he hecho una pregunta. Entiendo, respondió Maritza en voz baja. Doris trabajará aquí porque tú quieres. Exacto. Rogelio se relajó un poco, pero no le soltó el hombro. Y hay una cosa más. He visto cómo la mirabas hoy. No te atrevas a ser grosero con ella ni a crearle problemas. Es importante para el negocio. ¿Para el negocio? Maritza no pudo contener la amargura en su voz. ¿O para ti personalmente? La mano de Rogelio se apretó con más fuerza, causando dolor. Se acercó tanto que Maritza sintió su aliento en la cara. No juegues conmigo, Maritza, siseó. No sabes de lo que hablas. Sé exactamente de lo que hablo. Soltó las palabras antes de que ella pudiera detenerlas. Te vi en el granero la semana pasada. Lo oí todo. Por un momento, Rogelio se quedó inmóvil, con los ojos desorbitados por la sorpresa. Luego su rostro se contorsionó de rabia y empujó a Maritza con fuerza. Ella cayó de la silla al suelo, golpeándose la espalda contra el borde del armario. ¿Me estabas espiando?, gritó él, cerniéndose sobre ella. ¿Me estabas siguiendo como la última cabrona que fuiste? Maritza intentó arrastrarse, pero Rogelio la agarró por el pelo y tiró de ella, obligándola a levantarse. Respóndeme. ¿Me estabas siguiendo? No, soltó entre el dolor. Pasaba por delante del granero y oí voces. ¡Mentirosa!, la empujó contra la pared. Me estaba siguiendo a propósito. No, te lo juro. Maritza se cubrió la cara con las manos esperando un golpe. Te estaba buscando para decirte que la cena estaba lista. Rogelio se quedó inmóvil, con el puño congelado en el aire. Luego bajó lentamente la mano y dio un paso atrás. No importa, dijo con más calma. Ahora ya lo sabes. ¿Qué vas a hacer? Maritza permaneció en silencio, todavía apretada contra la pared. He hecho una pregunta, repitió Rogelio. ¿Qué vas a hacer ahora que sabes lo de Doris y yo? Nada, respondió ella en voz baja. Es tu vida, tienes derecho a hacer lo que quieras. Esa es la respuesta correcta. Rogelio sonrió de repente, pero su sonrisa no le llegó a los ojos. No harás nada. Seguirás trabajando en la oficina, haciendo papeleo con Doris y sonriendo cuando vengan los socios. Serás la esposa perfecta en público. Lo que ocurra a puerta cerrada no es asunto tuyo. Maritza asintió sin levantar la vista. Le hervían las entrañas de humillación y rabia, pero sabía que no era el momento de resistirse. Necesitaba ganar tiempo, reunir el dinero y preparar su huida. Una cosa más. Rogelio la cogió por la barbilla, obligándola a mirarle a los ojos. Si le hablas a alguien de Doris o intentas causar problemas, te destruiré. Ahora tengo dinero y contactos. Puedo asegurarme de que nadie en toda la región te contrate. Puedo enviarte a un remanso del que nunca saldrás. ¿Lo has entendido? Sí, susurró Maritza, sintiendo las uñas de su marido clavándose en su piel. Comprendo. Bien, la soltó Rogelio y se dirigió a la puerta. La cena dentro de 1 hora. Y no te olvides de poner la mesa para 3, Doris nos acompañará. Cuando la puerta se cerró tras él, Maritza se hundió lentamente en el suelo. Le dolía el cuerpo por los golpes, pero el dolor físico no era nada comparado con la angustia mental. No solo la estaba engañando, sino que planeaba meter a su amante en su casa, obligando a Maritza a soportar esa humillación día tras día. No, no podía permitirlo. Debe marcharse, y lo antes posible. Pero primero tiene que reunir más dinero y encontrar un lugar seguro. Si huye sin prepararse, Rogelio la encontrará y la obligará a volver o le hará algo peor. Maritza se levantó, se arregló y empezó a preparar la cena. Desempeñaría el papel de esposa obediente durante un rato más, solo un poco más. Maritza se despertó antes del amanecer. La tenue luz de la mañana apenas brillaba a través de las cortinas, pintando el dormitorio en tonos grises pálidos. A su lado, de espaldas a la pared, dormía Rogelio. Su respiración era acompasada, profunda. Maritza salió cuidadosamente de debajo de la manta, con cuidado de no despertar a su marido. Se movía en silencio,
como una sombra, entrenada por años de convivencia con un tirano para desaparecer sin dejar rastro. Hoy Rogelio cumplía 32 años, un día que planeaba celebrar por todo lo alto, con una fiesta en el restaurante más caro de la ciudad, a la que estaba invitada toda la gente influyente de San Juanito, incluido su principal socio y mecenas, Tomás Uribe. Ese día iba a ser la cúspide de su triunfo, presentarse ante la opinión pública como un hombre de negocios exitoso y respetado, y, al mismo tiempo, el último día de su matrimonio. Maritza decidió que no podía soportar un día más de este infierno. Entró en silencio en el cuarto de baño, abrió el grifo y miró su reflejo en el espejo. Ojeras, piel pálida, ojos apagados. ¿Era la joven llena de vida que había sido 10 años atrás? Maritza se echó agua fría en la cara, como si quisiera borrar los restos del pasado. Hoy sería diferente. Se lo había prometido a sí misma. Durante las 3 últimas semanas, Maritza había vivido como un volcán. Durante el día trabajaba en la oficina con Doris, manteniendo una apariencia educada y profesional, aunque cada minuto con la amante de su marido era una tortura. Por las noches cocinaba para Rogelio y sus invitados, incluida Doris, que ya ni siquiera ocultaba su estatus especial. Y por las noches, Maritza planeaba su fuga. Consiguió ahorrar algo de dinero, no tanto como le hubiera gustado, pero suficiente para la primera vez. Contactó a su tía Consuela en Medellín, escribiéndole una carta a la antigua para que Rogelio no rastreara la correspondencia electrónica. La tía le contestó escuetamente: «Ven, mi casa es tu casa, te ayudaré». Esas palabras bastaron para que Maritza sintiera un atisbo de esperanza. Una vez vestida, bajó a la cocina y empezó a preparar un desayuno especial para Rogelio, sus platos favoritos: zumos de fruta fresca, queso a la plancha con salsa picante, tortillas de maíz con especias. Que su último día con ella empezara de forma agradable. Maritza sonrió con tristeza al pensar en cómo acabaría el día. Cuando Rogelio bajó las escaleras, la mesa estaba puesta y sobre ella había una cajita envuelta en un hermoso papel con motivos dorados. «Feliz cumpleaños», dijo Maritza cuando su marido entró en la cocina. Rogelio miró la mesa puesta y sonrió satisfecho. «Gracias». Se acercó y la besó en la mejilla, un gesto que se había vuelto raro en los últimos meses, incluso a pesar de su ostensible «Bi». «¿Qué tienes ahí?» «Ábrelo y lo sabrás», respondió Maritza con una leve sonrisa. Rogelio desenvolvió el regalo y encontró unos caros gemelos de plata con las iniciales RV. «Para esta noche», explicó Maritza, «para que estés perfecta». «Es un regalo estupendo». Rogelio hizo girar los gemelos en sus manos. «Harán juego con mi traje nuevo. Esta noche todo tiene que estar perfecto. Tomás va a traer a unos inversores de la capital. Si todo va bien, podremos duplicar la granja». Maritza asintió mientras escuchaba sus planes, planes que no la incluían a ella, aunque él tenía la costumbre de decir «nosotros». «¿Y has preparado tu discurso?», preguntó Rogelio de repente, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Discurso?», preguntó Maritza, sintiendo un nudo en el estómago. «Por supuesto». Rogelio cortó un trozo de queso. «Todos harán brindis. No pensarías que podías quedarte sentada en un rincón, ¿verdad? Eres mi mujer. Todo el mundo espera que digas algo conmovedor sobre nuestro amor, sobre cómo me has apoyado todos estos años, etc». Maritza sintió que se le iba la sangre de la cara. Otra mentira, otra actuación pública. Ya se me ocurrirá algo», respondió en voz baja. «Pero no exageres», la miró Rogelio. «Sabes que no eres muy elocuente. Unas frases sobre lo maravilloso que soy como marido, nada más. Nada de discursos largos. Si tú lo dices». Maritza bajó los ojos, ocultando el odio que relampagueaba en ellos. Después del desayuno, Rogelio se marchó por negocios, recordándole que esperaba a Maritza en el restaurante a las 7 de la tarde,
guapa y dispuesta a encandilar a sus invitados. En cuanto su coche dobló la esquina, Maritza se apresuró a entrar en el dormitorio. No tenía mucho tiempo. Sacó de debajo de la cama la pequeña bolsa que había preparado con antelación y añadió lo último que necesitaba: los papeles escondidos en la estantería, el dinero que había reservado para los gastos de la casa, la fotografía de sus padres, la única reliquia de valor para ella. Todo lo demás podía dejarlo atrás. Eran cosas sin importancia comparadas con la obtención de su libertad. Al mirar el reloj, Maritza se dio cuenta de que era hora de salir. Se puso un vestido gris discreto, se echó una chaqueta sobre los hombros, cogió su bolso y salió de casa, cerrando la puerta con cuidado. Había unos 2 kilómetros hasta la estación de autobuses. Maritza caminó deprisa, mirando constantemente a su alrededor, temerosa de encontrarse con alguien conocido. En un pueblo pequeño como San Juanito, las noticias corren como un reguero de pólvora, y lo último que necesitaba era que Rogelio se enterara antes de tiempo de su visita a la estación de autobuses. El edificio de la estación de autobuses, una estructura pequeña y destartalada con yeso agrietado y letreros descoloridos, estaba casi vacío a esa hora. Maritza se acercó a la única ventanilla abierta de la taquilla, donde dormitaba una anciana con el pelo teñido de rojo intenso. «Buenas tardes», dijo Maritza en voz baja. «Necesito un billete para el autobús nocturno a Medellín». La mujer abrió los ojos y la miró con pereza. «El autobús nocturno sale a las 23:30», dijo, tecleando algo en un viejo ordenador. «¿Un asiento?» «Sí, por favor». Maritza tanteó nerviosa el dinero que tenía en las manos. «¿Y el billete no puede estar a mi nombre?» La cajera enarcó las cejas, pero luego asintió comprensiva. «Suele ocurrir», dijo, bajando la voz. «¿A nombre de quién?» «Esperanza Ramos», contestó Maritza, utilizando el nombre que se le había ocurrido para la ocasión. La mujer imprimió el billete, cogió el dinero y se lo tendió a Maritza. «Venga media hora antes de la salida», dijo. «Y buena suerte». Maritza asintió agradecida y salió rápidamente del edificio, guardando el billete en un bolsillo oculto de su bolso. Ahora tenía que llegar a casa, prepararse para la velada en el restaurante y luego salir discretamente de la fiesta para coger el autobús. Estaba tan concentrada en sus pensamientos que no se dio cuenta de que Olimpia, la madre de Rogelio, caminaba hacia ella. Maritza solo la vio cuando ya era demasiado tarde para intentar girarse o esconderse. «¿Maritza?», exclamó Olimpia sorprendida. «¿Qué haces en la estación de autobuses?». Maritza se obligó a sonreír, aunque por dentro todo se enfriaba de miedo. «Buenas tardes, Olimpia», intentó hablar con calma. «Estaba despidiendo a mi colega de la fábrica. Va a la capital a ver a sus parientes». «Ah, ¿sí?». Olimpia entornó los ojos, claramente sin creerse la explicación. «Creía que hacía tiempo que no mantenías contacto con antiguos compañeros, sobre todo en un día como hoy, el cumpleaños de mi hijo». «Tengo mucho que hacer antes de la fiesta», trató de evitar Maritza a su suegra. «Lo siento, pero tengo que irme». «Por supuesto, vete». Olimpia se apartó, pero su mirada seguía siendo suspicaz. «Espero que no te hayas olvidado de comprarle a Rogelio un regalo decente». «No, claro que no», contestó Maritza y se alejó a toda prisa, sintiendo que la mirada de su suegra le taladraba la espalda. El encuentro con Olimpia la preocupaba. ¿Y si su suegra no se creía la explicación? ¿Y si se lo contaba a Rogelio? No, no era probable. A Olimpia le gustaba ser dramática, pero no estropearía la fiesta de cumpleaños de su hijo favorito con una noticia así. De vuelta a casa, Maritza escondió la bolsa en el cobertizo de detrás de la casa, debajo de unas viejas herramientas de jardinería. Rogelio nunca miraba allí, ella siempre se ocupaba del jardín. Luego se duchó y empezó a prepararse para la noche. Eligió un vestido verde oscuro,
lo bastante elegante para ir a un restaurante caro, pero no demasiado llamativo. Se peinó con un estilo sencillo pero elegante y se maquilló ligeramente. Al mirarse al espejo, Maritza no pudo evitar pensar que se estaba viendo por última vez en esta casa, en esta habitación, en esta vida. Cuando Rogelio regresó, estaba completamente preparada, exteriormente tranquila, impecablemente vestida, con una sonrisa en la cara. La perfecta esposa de un exitoso hombre de negocios. «Estás preciosa», dijo Rogelio con aprobación, mientras se ponía un traje nuevo que había comprado para la ocasión. «Hoy no hables demasiado, sobre todo con los inversores. Están acostumbrados a relacionarse con mujeres más educadas». Maritza asintió en silencio, tragándose otro insulto. Pronto, muy pronto se acabaría. Salieron de casa en el coche nuevo de Rogelio, otro símbolo de su éxito. El trayecto hasta el restaurante duró unos 15 minutos. Todo el tiempo, Rogelio habló de sus planes, de cómo la inversión le permitiría ampliar su negocio, construir nuevos invernaderos, aumentar sus entregas. Ni una sola vez le preguntó a Maritza por sus pensamientos o sentimientos, como si no fuera más que un accesorio atractivo que llevara a una reunión importante. El restaurante El Prado era el establecimiento más de moda de la ciudad. Situado en una mansión colonial reconstruida, con patio y fuente, era famoso no solo por su exquisita cocina, sino también por su ambiente exclusivo. Aquí cenaban políticos y hombres de negocios. Aquí se cerraban importantes tratos. Aquí se decidían los destinos. Cuando Rogelio y Maritza entraron en el restaurante, la mayoría de los invitados ya se habían reunido. Unas 30 personas, socios comerciales, celebridades locales, algunos políticos, estaban en grupos, hablando y tomando aperitivos. En el centro del grupo más numeroso estaba Tomás Uribe, un hombre alto e imponente, con un traje impecable que desprendía un aura de autoridad y confianza. A su lado, con un ajustado vestido rojo de profundo escote, estaba Doris. Sonreía por algo que decía Tomás, y su aspecto era muy distinto del humilde contable que representaba en la oficina. Rogelio los vio y se dirigió directamente hacia ellos, arrastrando a Maritza tras de sí. «Tomás», exclamó tendiéndole la mano, «gracias por venir. Es un gran honor para mí. No podía perderme el cumpleaños de mi compañero más prometedor», sonrió Tomás, estrechándole la mano. «Además, tengo una noticia que seguro que te gustará». «Estupendo». Rogelio resplandeció. «Lo discutiremos durante la cena». «Ah, Doris, tú también estás aquí». «Qué bien». Doris sonrió, dirigiendo a Maritza una mirada triunfal. «No podía faltar a semejante acontecimiento», dijo con voz dulce. «Sobre todo porque Thomas ha tenido la amabilidad de invitarme como su asistente personal». Maritza apenas pudo contener su sorpresa. ¿Así que Doris no solo trabajaba en la granja, sino también en Uribe? Eso sí que era inesperado. Tomás desvió la mirada hacia Maritza y asintió levemente. «Señora Valdés, hoy está usted encantadora», dijo con cortesía profesional. «¿Cómo va su parte del negocio?» «Bien, gracias», respondió Maritza en voz baja. Intento mantener el papeleo en orden». «Eso es encomiable». Tomás volvió a centrar su atención en Rogelio, claramente desinteresado en continuar la conversación con su mujer. «Entonces, Rogelio, he oído que estás planeando un nuevo sistema de riego». Maritza se hizo a un lado, sintiéndose invisible. Era una sensación familiar en este tipo de eventos, estar a la sombra de su marido, sonriente y silenciosa. Pero hoy era diferente. Hoy sería la última vez. Los camareros empezaron a invitar a los invitados a las mesas. Rogelio, como celebrante, ocupó el centro de la mesa principal, junto a Tomás Uribe y otros personajes importantes. Maritza esperaba sentarse junto a su marido, pero Rogelio se acercó a ella con una sonrisa falsa. «Gracias por venir», le dijo. «Siéntese en la mesa reservada especialmente para usted».
Señaló una mesita en el rincón más alejado de la sala, justo a la entrada de los aseos. Era la mesa menos pretenciosa de todo el restaurante, alejada del centro de atención, donde solían sentarse los invitados no deseados o el personal. Maritza se quedó helada de humillación. Incluso sabiendo cómo la había tratado Rogelio últimamente, no se había esperado semejante insulto. Sí, ese es el lugar donde debes estar, junto al lavabo público, añadió Doris, que estaba junto a Rogelio riendo. No te preocupes, te llamaremos cuando llegue la hora de la foto de familia. Varios invitados que estaban cerca rieron en voz baja, desviando la mirada. Maritza sintió una oleada de vergüenza y rabia surgir en su interior, pero se contuvo. Ahora no. Todavía no. Con una dignidad que Rogelio no esperaba, asintió y se dirigió a la mesa indicada. Al sentarse, vio que Doris ocupaba el asiento junto a su marido en la mesa principal, donde se suponía que debía sentarse ella, su esposa. La cena fue agónica. Maritza se sentó sola mientras a su alrededor fluían risas, tintineo de copas y animadas conversaciones. Los camareros le sirvieron los mismos platos que a los demás comensales, pero la comida le pareció insípida. Apenas tocaba su plato, llevándose mecánicamente el tenedor a la boca, más por aparentar que por hambre. Varias veces captó las miradas compasivas de las mujeres que conocía y las miradas de regodeo de las que siempre habían envidiado su matrimonio con Rogelio, sobre todo después de su repentino éxito. Pero nadie se le acercó, nadie le sugirió que se uniera a otra mesa. Tras el plato principal, comenzaron los brindis. Uno a uno, los invitados se levantaron, pronunciaron discursos halagadores sobre el talento y los logros de Rogelio, deseándole prosperidad y éxito. Tomás Uribe pronunció un discurso especialmente largo, lleno de alusiones a un gran futuro y a nuevas oportunidades que hicieron que Rogelio brillara literalmente de orgullo. Doris tomó entonces el micrófono y, con una sonrisa coqueta hacia el cumpleañero, empezó a hablar de sus maravillosas cualidades humanas, de cómo apoya a la gente con talento y ve potencial donde otros no se dan cuenta. Cada palabra estaba llena de una ambigüedad que cualquiera que conociera su relación entendía. Maritza observó todo aquello con creciente enfado. Toda aquella gente había visto a Rogelio humillar públicamente a su mujer. Le habían visto flirtear con otra mujer delante de ella. Y nadie, ni una sola persona protestó, ni una sola persona la defendió. Cuando los camareros empezaron a sacar el postre, una enorme tarta de cumpleaños decorada con velas, Maritza se dio cuenta de que había llegado su hora. Miró el reloj. Eran casi las 9 de la noche. Aún quedaba mucho tiempo antes de que saliera el autobús, pero no podía soportar más aquella humillación. Se hizo un relativo silencio en la sala cuando Rogelio se levantó para agradecer a los invitados su atención y pronunciar un discurso de devolución. Maritza se levantó y, sin llamar la atención, se acercó a uno de los camareros que sostenía un micrófono de repuesto para anuncios. ¿Me permite?, preguntó en voz baja. Quiero felicitar a mi marido. El camarero, un chico joven de ojos cansados, se encogió de hombros y le pasó el micrófono. Rogelio acababa de terminar su discurso y la sala estalló en aplausos. Maritza enciende el micrófono y se dirige al centro de la sala. Yo también quiero decir unas palabras. Su voz, amplificada por el micrófono, hizo que todo el mundo se volviera hacia ella. Rogelio se quedó inmóvil, con una sonrisa tensa, sin esperar este giro de los acontecimientos. Muchos de ustedes me conocen como la esposa de Rogelio Valdés, comenzó Maritza, sintiendo que le temblaba la voz, pero continuó hablando. Hace 10 años nos casamos, llenos de ilusiones y planes. Lo amaba con todo mi corazón y creía que nuestro matrimonio sería feliz. Se hizo un silencio incómodo en la sala. Todo el mundo tenía la sensación de que ocurría algo inusual, algo fuera de lo previsto. Pero poco a poco las cosas cambiaron, continuó Maritza,
con la voz cada vez más dura. Mi marido empezó a beber. Empezó a levantarme la mano. Durante años soporté palizas y humillaciones, temerosa de marcharme sin dinero ni apoyo. Un murmullo recorrió la habitación. Rogelio se puso blanco de rabia y dio un paso hacia ella, pero Maritza continuó, sin dejarse interrumpir. Cuando el honorable señor Uribe llegó a su vida y las cosas empezaron a mejorar, tuve la esperanza de que las cosas cambiaran, que mi marido volvería a ser como antes. Pero, en lugar de eso, hubo nuevas humillaciones. Miró directamente a Doris, que ahora no parecía tan segura. Ahora no solo me engaña, sino que me hace trabajar codo con su amante, tolerando su presencia en nuestra casa, viéndolos juntos todos los días. Y hoy, como todos habéis visto, me ha puesto en la mesa junto al retrete como un invitado no deseado, mientras su amante ocupaba el lugar de su mujer. Rogelio se abalanzó hacia ella, pero Tomás Uribe, para sorpresa de muchos, se levantó y le hizo un gesto para que se detuviera. «Déjala terminar», dijo en voz baja pero con firmeza. Maritza respiró hondo y continuó. «No puedo ni quiero soportarlo más. Hoy me voy de Rogelio Valdés. Me voy para empezar una nueva vida sin miedo y sin humillaciones». Se volvió hacia Tomás Uribe, que la escuchaba atentamente. «Señor Uribe, usted es un hombre de negocios y valora la honestidad. Permítame decirle la verdad sobre su socio. Rogelio Valdés no es quien dice ser. No es un agricultor hereditario. Su padre trabajó en un aserradero. Hace años que no lleva un negocio con éxito. Hace solo 6 meses era un borracho que apenas podía levantarse de la cama. Y no es un hombre con el que merezca la pena hacer negocios porque es un cobarde y un mentiroso, capaz únicamente de descargar su ira contra las mujeres». Se hizo un silencio sepulcral en el vestíbulo. Rogelio se quedó helado, con el rostro contorsionado por la rabia y el miedo. Se abalanzó sobre Maritza, intentando arrebatarle el micrófono. «¡Cállate, loca!», gritó. «Está mintiendo. Solo está celosa y quiere vengarse de mí». Pero Tomás Uribe volvió a detenerlo, esta vez físicamente, poniéndole una mano en el hombro. «Rogelio», dijo en voz baja, pero con voz de acero, «¿es verdad? ¿Es verdad?». «No, claro que no». Rogelio intentó sonreír, pero solo consiguió una mueca. «Se lo está inventando para hacerme daño. Ya conoces a las mujeres, Tomás. Se vuelven locas cuando sienten que pierden poder». Tomás desvió la mirada hacia Doris, que permanecía con la cabeza gacha. «¿Doris?», preguntó. «Trabajas con los dos. ¿Qué te parece?». Doris levantó la vista con un gesto de lucha en los ojos. Finalmente, suspiró y dijo en voz baja, «Ella dice la verdad. No sabía lo de la paliza, pero el resto...». «Sí». Rogelio emitió un sonido como el gruñido de un animal cazado. «¿Tú también estás en mi contra? ¿Después de todo lo que ha pasado entre nosotros?». «Estoy en contra de las mentiras», replicó Doris apartándose de él. «Y no sabía que pegabas a tu mujer. Es repugnante». Tomás Uribe se enderezó y miró alrededor de la sala llena de invitados silenciosos. «Después de lo que he oído, no puedo ni quiero seguir haciendo negocios con un hombre que me ha engañado y que es capaz de tratar así a una mujer». Su voz era tranquila pero firme. «Rogelio, nuestro contrato queda anulado». «No se puede», gritó Rogelio, con el rostro contorsionado por la rabia y la desesperación. «Tenemos un acuerdo jurídicamente vinculante». «Hay una cláusula sobre el carácter moral de los socios», replicó Tomás con frialdad. «Búscate un buen abogado, Rogelio. Lo necesitarás». Tomás se volvió hacia Maritza e hizo una leve reverencia. «Señora Valdés, le pido disculpas por haber participado involuntariamente en su humillación. Si necesita ayuda...». «Gracias, pero no». Maritza bajó el micrófono. «Ya he tomado una decisión». Se dirigió a la salida del restaurante sintiendo decenas de miradas. Nadie intentó detenerla. Ni siquiera Rogelio, aturdido, se movió. Al salir a la calle, Maritza respiró aire fresco.
Por primera vez en años se sintió libre. Seguía teniendo miedo, miedo de que Rogelio volviera en sí y corriera tras ella, de que la encontrara y la obligara a volver, o algo peor. Pero ahora ese miedo no la paralizaba, sino que la hacía seguir adelante. La estación de autobuses estaba tranquila y casi desierta. Aún faltaba más de una hora para que saliera el autobús. Maritza compró una botella de agua en un pequeño kiosco y se sentó en un banco de la esquina más alejada de la sala de espera, donde se veía claramente la entrada. 15 minutos antes de la salida, comenzó el embarque. Maritza mostró su billete a nombre de Esperanza Ramos y nadie le hizo ninguna pregunta. Ocupó el asiento de la ventanilla, al fondo del autobús, y solo cuando las puertas se cerraron y el vehículo arrancó se permitió relajarse un poco. El autobús se adentró en la carretera nocturna, dejando atrás San Juanito y sus pesados recuerdos. Maritza miró por la ventanilla oscura las luces de los pueblecitos y las farolas solitarias de la autopista. Le esperaba lo desconocido, una tía a la que no había visto en años, una ciudad extranjera, la necesidad de empezar su vida de cero. Pero todo parecía mejor que quedarse y seguir viviendo con miedo y humillación.